buenas noches para todos y todas y bienvenidos a este workshop que hemos denominado Simulación de Procesos Farmacéuticos con PharmaPy. Mi nombre es César Augusto Botache Duque, soy el director general de un proyecto educativo que hemos denominado CBIQ Formación Continua. Ya llevamos 3 años desarrollando esta labor. CBIQ Formación Continua se ocupa de transferir conocimientos y desarrollar habilidades y competencias en las personas que participan en nuestras formaciones. Organizamos formaciones en las áreas de la industria de procesos, áreas específicas y áreas transversales a ellas. Estamos trabajando mucho en las temáticas que tienen que ver con todas las nuevas tecnologías, mucho la simulación de procesos, el Machine Learning, la introducción a la inteligencia artificial, las áreas de control, de modelado y control de procesos. Nuestro foco, vuelvo y repito, está en las áreas de la industria de procesos química, bioquímica, agroindustrial, de alimentos. Toda esta área es la que cubre los tipos de cursos que nosotros desarrollamos. También damos formaciones muy específicas en Python, en estadística, en herramientas que hoy en día son fundamentales para el desarrollo de nuestra labor como profesionales. En nuestra página www.cdiq.org podrán encontrar todas las formaciones que venimos desarrollando. Hasta ahora, nuestro modelo ha sido desarrollar formación como estamos en este momento, online sincrónica. Toda la formación es online, pero sincrónica, o sea, como lo estamos haciendo en este momento, con el profesor ahí al frente, a través de videoconferencias que normalmente utilizamos Zoom. Sin embargo, ya hemos comenzado a liberar las grabaciones que tenemos de cursos muy importantes que han sido muy bien evaluados para que ustedes lo puedan tomar de manera online asincrónica. O sea, a partir de las grabaciones que ya tenemos, porque lamentablemente pues los profesores no pueden estar repitiendo los cursos, entonces sí pueden acceder a ellos a través de esto. Específicamente de esta temática de simulación de procesos, les quiero contar que a principios de este año hicimos un curso muy interesante que se llamó Simulación de Procesos con Software Libre, EMSO y DWSIM, dos simuladores de software libre desarrollados en Brasil que han sido probados en varias industrias de manera muy importante en Petrobras, y nuestros profesores son un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro que trabaja para Petrobras también como agregado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y otro ingeniero que también trabaja para la Universidad Federal de Río de Janeiro en Petrobras, y ellos han probado estos simuladores y con ellos fue que desarrollamos el curso a principios de este año. Y para principios del próximo año, del 2026, ya tenemos desarrollado un curso en gemelos digitales que se van a crear en estas plataformas de software libre, ¿sí? Decimos que con esto derribamos la barrera tecnológica, de que ya no es una limitante tener que pagar licencias de simuladores que son muy costosos, sino que estos simuladores son de software libre, de código abierto, y ustedes lo pueden descargar en sus computadores, en sus empresas, y los pueden personalizar. Entonces lo que estamos haciendo es llevarles el conocimiento de cómo se manejan, cómo funcionan estos simuladores para que ustedes los personalicen y los puedan utilizar. Muy bien. Y además de eso, como les digo, una serie de formaciones que tenemos ahí que más adelante les contaré. Les agradecemos mucho la participación. Hemos tenido un registro de más de 400, estamos llegando a 430 personas que se han registrado para participar. Personas de Latinoamérica, fundamentalmente de Sudamérica y de Centroamérica. La gran mayoría está en Colombia, que es desde donde estamos emitiendo este workshop, a pesar de que nuestro profesor es colombiano, pero se encuentra en este momento en los Estados Unidos. Allá es donde desarrolla su trabajo. Entonces, afortunadamente, pues estas herramientas de comunicación nos permiten que todos estemos en diferentes lugares, pero que podamos compartir el acceso a este conocimiento. Entonces, nuevamente, a todos y todas, muchas gracias por participar, por registrarse. Les vamos a estar enviando información acerca de nuestra actividad, de los cursos que desarrollamos y también de oportunidades que tenemos, como un curso gratuito que les vamos a dar sobre Python básico para las personas que aún no están en Python. Vamos a darle acceso a un curso de Python básico que es fundamental para acceder a todas estas nuevas tecnologías. Muy bien, paso a presentarles a nuestro instructor del día de hoy, el ingeniero Daniel Casas.
Daniel, bienvenido, muy buenas noches, muchas gracias por estar en nuestro workshop, por tener la deferencia de obsequiarnos este curso. Creo que para todos es muy valioso lo que nos vas a presentar en estas dos sesiones. Recuerden que vamos a estar el día de hoy, 7 a 9 de la noche, y el próximo miércoles de 7 a 9 de la noche en el desarrollo de este taller. El ingeniero Daniel Casas es ingeniero de procesos de una universidad aquí en Medellín, Colombia, que se llama EAFIT. Es doctor en ingeniería química de una universidad también que queda en Medellín, Colombia, que se llama la Universidad de Antioquia, y es postdoctor de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. ¿Sí? Allí, en ese trabajo postdoctoral, en uno de sus trabajos postdoctorales, el ingeniero Daniel Casas hizo el desarrollo de esta herramienta de simulación que nos va a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, Daniel, es muy importante decir que Daniel hoy en día trabaja, se desempeña como ingeniero de sistemas de procesos de la empresa Eli Lilly, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, y hoy en día él está simulando o desarrollando más bien un simulador privado para esta empresa. Entonces, esto me parece que es muy valioso que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces lo vemos como un producto académico y no vemos cuál es su aplicación a nivel industrial. Y Daniel, esto lo está llevando a la práctica en una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Entonces, el valor que tiene lo que les va a presentar Daniel hoy es muy grande, porque esto ya es un desarrollo hecho de software libre, de código abierto que ustedes pueden utilizar. Y eso es lo que quiere mostrarles Daniel, que lo pueden utilizar, lo pueden personalizar, lo pueden llevar a sus empresas y sacarles todo el jugo que puede tener este trabajo, que, pues, vuelvo y repito, es un trabajo postdoctoral, un trabajo que Daniel se pudo haber demorado tal vez un poco más de un año, tal vez dos, no sé, Daniel nos podrá aclarar eso, pero que duró mucho tiempo haciendo este desarrollo, y no solo él, sino un grupo de personas. Él es el desarrollador principal, pero hay un grupo de personas y unos advisors, unos asesores de muy alto reconocimiento a nivel mundial, que son los que apoyaron su trabajo postdoctoral. Entonces, Daniel, nuevamente muchas gracias por estar aquí y te doy la palabra para que desarrolles el workshop. Bueno, profe, muchísimas gracias, profe. Buenas noches a todos. Encantado de estar acá. Gracias a César por la invitación, por abrir este espacio. Eh, y también gracias, por supuesto, a todos los participantes. Me alegra mucho pues ver tanta gente conectada. La idea de hoy es, pues, primero como compartir un poco qué es PharmaPy, cómo, digamos, cómo está construido internamente, cuál es la metodología de simulación pues, que hay adentro, muy en general. Y de ahí voy a pasar a un par de casos de estudio, pues voy a tratar de ir lento, de mostrar el instalador, mostrar también los archivos, cómo bajamos y cómo arrancamos a escribir en PharmaPy. Tengo que aclarar que PharmaPy es totalmente basado en texto, o sea, en código. PharmaPy no tiene una interfaz gráfica como decir Aspen o gProms o alguna de estas plataformas de modelado de procesos, pero digamos que con algo de pericia en Python y con algo de práctica puede arrancar uno a hacer simulación de procesos en PharmaPy. Entonces, eh, voy a arrancar con esta presentación. Me excusan que sea en inglés, pero es un material que preparé para la clase del profesor Reglaitis en Estados Unidos. Fue un placer como presentar este contenido porque, digamos, PharmaPy se desarrolló en Purdue University. Allí trabajé con los profes y ellos adoptaron PharmaPy para enseñar el curso de ingeniería farmacéutica para el posgrado en ingeniería química allá en Purdue. Entonces, PharmaPy, digamos, ha tenido aquí dicen advocates, como varios hinchas, digamos. Entonces, está por un lado la academia y la adopción de PharmaPy en estos cursos y, por supuesto, lo que ya mencionó el profe, mi trabajo internamente en Lilly, que tenemos lo que llaman aquí un fork, como un tenedor, o sea, un bracito de PharmaPy, que es nuestro y que así como yo lo creé, muchas personas pueden crear sus propios brazos, sus propios branches y trabajar en versiones personalizadas del código, que por supuesto está abierto y puede ser
puede ser revisada. Tengo también que aclarar que el PharmaPy que yo compartí tiene un par de cositas que puse como para adaptarlo a este workshop. Entonces, les pediría en lugar de bajar el PharmaPy de GitHub, bajar el que está compartido en Canvas. Eh, entonces, PharmaPy es una herramienta orientada a objetos, llamamos, para el diseño de procesos farmacéuticos. Voy a comenzar a hablar un poco por qué modelar. Y yo creo que quería como dar un contexto de por qué es tan importante este tema, más que todo en lo que estamos viviendo ahora, la transformación digital que está sufriendo todas las industrias de procesos en el mundo, en particular para la industria farmacéutica. Fernanda, sí, la clase está en este momento siendo grabada para que puedas consultar más adelante. Eh, entonces, la FDA, digamos, o el marco regulatorio norteamericano y europeo, la FDA y la ICH, eh, tiene como digamos, como principal objetivo la adopción temprana de estas tecnologías en la industria farmacéutica. ¿Cuáles son dichas tecnologías? Pues hay, por ejemplo, los sensores, el control automático, el control en línea de procesos. Es parte, digamos, de la tecnología física que se instala en los procesos para monitorear, para controlar, etcétera. Em, la manufactura en continuo, que no es un modo de operación tan común en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica opera mucho como en batches de productos. Entonces se está adoptando, digamos, más manufactura en continuo, que tiene muchas ventajas. Eh, y entre todas esas tecnologías está el modelado de procesos. ¿Cuál es la idea? Entonces pasar de solo medir al final o de medir ciertas cosas a tener como una visión holística del proceso a través del monitoreo y control y el despliegue de estos modelos. Eh, Hay algo que han llamado, han acuñado el término Quality by Design aquí como diseño por cualidad, y es como cambiar el paradigma, digamos, tradicional de que tiene una base muy empírica, que pues por supuesto tiene mucho mérito, pero digamos se basa más como en experiencia empírica del proceso, y pasar al paradigma de QVD, que está más basado en ciencia, basado en diseño de procesos, y que, digamos, se trata de entender el proceso mucho más vía el planteamiento de modelos, lo que llamamos gemelos digitales. ¿Cuál es el propósito de modelar? Para mí el primero, y me gusta mucho arrancar con esto, es como mejorar el entendimiento del proceso. Es decir, las salidas, cómo son impactadas por las entradas, sea flujo, sea temperaturas. Entender el proceso es algo muy importante, y digamos que en sistemas sencillos el efecto es obvio, pero en sistemas cada vez más complejos las relaciones entradas-salidas son más complejas, menos obvias. Em, ¿Para qué modelar? Para apoyar digamos, lo que llamamos en Pharma como la identificación del espacio de diseño y estrategias de control. ¿A qué nos referimos con espacio de diseño? Es aquella área de operación. O sea, ya no hablamos de un punto fijo en el que operar el proceso, sino un conjunto de em, condiciones de operación que dan un buen producto. Y yo creo que eso es un cambio de paradigma grande en la industria, de pasar de solo operar en un punto a tener flexibilidad. Es un tema grandísimo en optimización. Yo les invito a revisar literatura en esto, de flexibility analysis, y todo esto son papers de los algoritmos que ahora están siendo aplicados, metodologías que están siendo aplicadas para definir espacios en los que se puede operar un proceso. No es un único punto, sino que varios puntos, una área de operación permite entregar buen producto. También para el diseño de experimentos, para ejecutar análisis multivariado, y por supuesto para analizar manufactura de procesos. Em, Se pueden utilizar los modelos para muchas cosas. ¿En qué he utilizado yo más que todos los modelos?
para propagar, digamos, las características de las entradas al proceso, como raw materials, temperatura, es decir, todas las entradas de proceso, cómo se comunican a las salidas, cómo se propagan hacia las salidas. Entonces, todo esto se puede hacer utilizando modelos de lo que llamamos flowsheet o modelos de como multietapa, que no son solo un reactor o un tanque, sino que son la planta completa. ¿En qué más se puede utilizar modelos? Por supuesto, para control de procesos, pues esa área no la manejo yo, pero obviamente es muy utilizado en estos, especialmente en procesos continuos. Eh, y todo el tema de analítica de datos. Por ejemplo, tú produces producto y produces 1000 batches de producto, tienes que entender la salida, ¿cierto? Entender la variabilidad de tu proceso, entender cómo tus marcadores de calidad cambian y por qué. Entonces, toda esa compilación de data y entendimiento de la data y de la estadística, obviamente los modelos siempre manejan un papel bien grande. Un poco sobre PharmaPy. ¿Cuál fue el objetivo que tuvimos al crear PharmaPy? Exponer una plataforma de código abierto para el diseño de procesos farmacéuticos que fuese abierto a la comunidad de PSE. En inglés llamamos PSE como Process Systems Engineering, que es como toda la aplicación de modelos matemáticos en el diseño de procesos. Queríamos que PharmaPy fuese modular. Eh, Quiere decir que nosotros simulamos las operaciones unitarias una a una y luego comunicamos información hacia adelante. Voy a dar un poco más de detalles sobre eso. Y que fuera lo que llaman en inglés como scriptable, que significa como poder crear pequeñas funciones personalizadas, que cada persona escriba una función personalizada para llamar un modelo de PharmaPy y luego, digamos, meterlo en una plataforma más grande, sea de optimización, de muestreo, sensibilidad, etcétera. Digamos que da esa flexibilidad. Por supuesto, digamos, requiere algún entrenamiento en Python, pero una vez eso esté, digamos, PowerPoint tiene altísima flexibilidad para analizar procesos. Otra de las diferencias de PharmaPy es, digamos, poder combinar operaciones en continuo con operaciones en batch y al revés también batch y continuo. Esto se puede con JFrog o con Aspen o con, ¿saben? O sea, hay muchas herramientas, digamos, que están disponibles en el mercado para hacer esto, pero PharmaPy sentimos nosotros que permite una integración mucho más fácil de combinar batch y continuo, muy común, más aún cuando la industria farmacéutica está lentamente incorporando la tecnología de manufactura en continuo, lo que significa que hay partes que siguen siendo en batch, entonces inevitablemente vamos a tener combinación de batch y continuo. Entonces eso esa manera de operar, digamos, nos inspiró a crear Pharmapy. Eh, entonces, a nivel de arquitectura, ¿cómo está construido Pharmapy? Está bajo el paradigma de programación orientada a objetos. Significa que cada cosa que llamemos de PharmaPy es una clase. ¿Y qué es una clase? Una clase es como un manual de instrucciones para crear un objeto. Entonces está el mundo platónico, está la idea de un objeto, que es la clase, y después yo creo una instancia de la clase que es el objeto en específico. Entonces está la clase carro, por ejemplo. Carros hay muchos, carros hay millones, miles de millones, pero una vez tú defines cuál es el color del carro y la marca, y entonces ya defines un carro, ¿cierto? Una instancia de la clase llamada carro. Entonces, las clases tienen atributos y tienen métodos. Atributos son como características de la clase y los métodos son como comportamientos, como verbos, ¿cierto? Es como ir para adelante, ir para atrás, parquear o pitar, yo qué sé. Entonces, digamos que de esa manera se construyen a nivel de software cómo está escrito PharmaPy y cómo se usa PharmaPy. A la derecha estoy poniendo aquí un ejemplo de la clase de cinética de reacción, ¿cierto? Que es una que vamos a usar hoy.
Entonces, por ejemplo, tiene unos atributos, que es con lo que se inicializa la instancia de la clase. Entonces, hay que pasarle una lista de reacciones, hay que pasarle unas constantes que son, digamos, los factores exponenciales de las reacciones químicas que ocurren ahí, las energías de activación. Y digamos que adentro hay unos comportamientos de esa clase, por ejemplo, obtener las constantes de reacción o chequear los inputs, dimensiones y cosas. Normalmente cuando hay un prefijo como esto significa que es un método como privado, o sea, mejor no lo uses porque no va a tener el comportamiento que crees. Entonces, probablemente van a haber unos métodos muy específicos que utilicemos. Aquí a la derecha estoy dando un ejemplo de cómo se crea una instancia de reacción química, de cinética química. Una reacción aquí que esa más de produce C y luego C se descompone en E y F. Eh, lo primero que hay que hacer es llamar a PharmaPy, voy a hablar de eso un poquito más, pero entonces la clase cinética se le pasan dos parámetros en este caso, dos argumentos, perdón, que son la lista de reacciones, que son dos, llamamos strings, ¿cierto? Strings, y pasamos una constante de reacción por reacción, ¿cierto? Entonces, si doy tres constantes de reacción, PharmaPy se va a quedar. ¿Sí? Y bueno, y podemos usar el método obtener cinéticas de reacción para, como su nombre lo indica, retornar esos valores. Eh, Ahora, en términos, esto digamos es para construir una sola instancia, pero si yo tengo varias instancias, por ejemplo, no de cinética, sino de operación unitaria, digamos, tengo no sé, digamos un reactor y luego otro reactor batch, digamos, es muy común en la industria farmacéutica, es como en la cocina, entonces añado líquido uno, añado líquido 2, revuelvo, dejo reaccionar, 3 horas, pum, paso por otro tanque, desocupo el tanque uno. Entonces, digamos que en ese tipo de modelos, que son todos batch, todas las operaciones son en batch, entonces resuelvo para el intervalo de la primera operación unitaria, no sé, de 1 a 2 horas, y después le paso la información al siguiente. Entonces, es muy intuitivo, es como opera, digamos, una planta en realidad. Eh, las operaciones unitarias pueden tener modelos digamos, en ecuaciones diferenciales, como un reactor químico, la típica, el típico modelo de reactor batch, que es una ecuación diferencial o múltiples, en el caso de múltiples reacciones, digamos que viene seguido de una separación líquido-líquido. Usualmente un líquido-líquido se plantea o se formula como una ecuación algebraica de equilibrio, ¿cierto? Es termodinámica y balances, entonces ahí está encapsulado eso. Eh, Ahora, en el caso de continuo, digamos, hay una complicación y es que obviamente todas las operaciones están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, digamos, voy de 0 a 6 horas a simular mi proceso. Entonces, lo que hace PharmaPy es lo que llamamos sequential modular, que es como secuencial. Es decir, yo resuelvo un módulo por las 6 horas. Luego, este también está operando a la misma vez que este, pero entonces lo que hacemos es interpolar en la mitad de las dos operaciones. ¿Por qué? Porque esta malla de tiempo no necesariamente coincide con esta malla de tiempo. Entonces hay una interpolación, un cambio de unidades. A veces esto está en base molar, luego uno está en base molar, luego dos está en base másica. Entonces hay varias operaciones que ocurren en la mitad. Eh, Aquí quiero, digamos, dar claridad en la arquitectura de PharmaPy porque hay otra manera de resolver flowsheets, que es lo que llaman como orientado a ecuaciones, como equation oriented aquí. Entonces, PharmaPy va uno a uno y en orientado a ecuaciones se juntan todas las ecuaciones de todos los bloques y se resuelven todas a la vez. Es una maravilla, está buenísimo ese enfoque. Es un poco más difícil de inicializar y un poco más especializado. Nosotros decidimos no ir por esa vía, pero existe y hay plataformas pues, que trabajan con esto, como GProms, como PyO, Python, que son bastante especializadas y muy poderosas también. Eh, ok, aquí algo más de la arquitectura. Entonces, esto es un script típico de PharmaPy, de la manera que vamos a escribir PharmaPy. Eh,
primero llamamos o importamos los módulos de PharmaPy. Aquí estoy creando un reactor, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se llama, digamos, el reactor aquí, batch reactor, se llama la cinética de reacción, reaction kinetics, y se llama también el líquido que voy a adicionar al tanque, ¿cierto? Es liquid phase acá. Eh, ¿Qué se hace acá? Entonces se crean como instancias o objetos a partir de esas clases. Entonces se crea una fase líquida, por ejemplo, acá, que es con lo que yo inicializo el contenido del reactor. Entonces, digamos, voy a cargar, no sé, 10 litros de una solución 3 molar de tal reactivo. Entonces, digamos que eh, se crea de esa manera. Yo aquí estoy diciendo como un path to JSON, esto significa como la dirección del archivo que contiene información de los componentes puros. Usualmente ese archivito o lo tiene uno disponible como hoy para el tutorial o para el workshop, perdón, o se puede, hay que escribirlo, pues se escribe. Yo me he estado apoyando mucho con inteligencia artificial para crear estos archivos JSON que pueda uno como luego llamar desde Farmapar. Eh, y luego viene lo que llamamos agregación. ¿Qué significa agregación en programación orientada a objetos? Significa que yo creo un reactor, por ejemplo aquí, facilito, y luego al reactor como que le pego cosas, como un juego de Lego, ¿cierto? Como tengo la pieza más grande y pum, y le pego una pieza chiquita y le pego otra, y ya con eso ya queda totalmente especificado, digamos, el reactor. Es una manera, digamos, muy práctica, me parece a mí, muy intuitiva de trabajar, crear bloques y luego agregar dichos bloques. Entonces, de esa manera vamos hoy a trabajar también para simular el proceso que hacen ustedes. Algunos ejemplos de operaciones unitarias, un CSTR, como ya lo hemos estudiado en los cursos de reacciones químicas, términos de flujo, términos de reacción, eh, todo está indexado por reacciones, por componentes, etcétera. Eh, PharmaPy también tiene cristalizadores, no voy a entrar mucho en detalle porque no vamos a ver esto el día de hoy, pero PharmaPy también tiene algunas operaciones en fase sólida. Una de ellas que es muy importante en farmacéuticas es la cristalización. Muchos de los productos farmacéuticos del componente activo, digamos, está en fase cristalina, entonces esto sirve este modelo sirve para simular esa operación. Modelos en equilibrio o no dinámicos, ¿cierto? Como por ejemplo un mezclador, asumo mezclado completo y entradas iguales a salidas para masa y para energía, equilibrio líquido-líquido, un modelito muy bonito me parece a mí que los líquidos líquidos son muy bonitos, son muy elegantes y sencillos, pero muy poderosos, ¿cierto? Desde que uno tenga las CAEs, si no tiene las CAEs, pues toca ir a medir o toca tener data. Eh, bueno, yo probablemente voy a saltar un poco esta aplicación, tal vez voy a entrar a la segunda aplicación que tengo yo acá, solo para mostrar un poco lo que se ha hecho con PharmaPy. Esto es un paper que escribimos hace un par de años sobre análisis técnico-económico de procesos. El flowsheet que vamos a hacer hoy es muy parecido a uno de estos, tal vez es como cuál, tal vez como este, yo creo, como el híbrido, como así, como reactores en continuo que fluyen a un tanque, ¿cierto? Se satisface una restricción de proceso, no se hay que acumular 100 litros y después los 100 litros se someten a operaciones en batch. En este caso era como vaporizar parte lo que se hace normalmente antes de las cristalizaciones es como concentrar el material para que luego sea más fácil cristalizar. Normalmente cristalización es como tener la solución y someterla como a un enfriamiento controlado para poder recuperar la fase cristalina. Así que pues es típico concentrar antes para que la cristalización sea más eficiente. Esto seguido de filtración. Entonces, la que vamos a trabajar hoy es bien parecida. Eh, PharmaPy en sí no tiene optimización, pero como les digo, uno puede crear funciones que encapsulen un modelo de PharmaPy y, digamos, formular el problema con un problema de optimización. Aquí estamos maximizando, perdón, minimizando el costo sujeto
a lo que llamamos aquí modelo de proceso, que es PharmaPy, ¿cierto? Y las constraints, que normalmente las restricciones de proceso son, no sé, mi pureza tiene que ser mínimo tanto, o no puedo, digamos, pasarme cierta temperatura en la vaporización, o de cierta concentración, porque se me empieza a cristalizar la cosa así de manera incontrolada. Entonces uno puede plantear restricciones de proceso y chequearlas vía funciones que uno mismo escriba. Entonces, digamos, en este artículo hicimos eso. eh, y creo que esta es la última diapositiva que voy a presentar en términos de introducción. Pero me parece importante, digamos, discutir algo en términos de cómo se construye el modelo. Yo creo que en el mundo en el que estamos ahora, en donde la digitalización es tan importante, es muy importante escribir buen código, o sea, escribir código de manera organizada, porque el primer usuario del código es uno mismo. Y si a las 2 semanas voy y no entiendo nada, pues complicado, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que tener un método para escribir el modelo y que se pueda usar en el futuro y que se pueda revisitar, ¿cierto? Aquí yo estoy dando más o menos un overview de lo que hicimos, ¿cierto? Que teníamos unas variables escaladas, las desescalamos, la volvimos un diccionario para darle nombres a esas X, ¿cierto? Que no tenga que decir X1, X2, sino que yo pueda decir X, no sé, flujo, X temperatura, y le pueda nombrar las cosas. Construir la simulación basado en unas entradas, como una estructura de proceso, unos paths, como los archivos JSON, los archivos de proceso de entrada, se crea un modelo de PharmaPy, se resuelve la simulación y en otro bloque se calcula el costo y las restricciones de proceso. Hay un concepto en ingeniería de software que se llama como división de responsabilidades y es como cada función hace algo diferente y luego se ensamblan. Esa manera modular de escribir software y en general cualquier aplicación yo la recomiendo ampliamente y creo que es un ejercicio que toma tiempo, pero en el largo plazo es la manera de trabajar. Algunos de los resultados que obtuvimos, estas son las restricciones, cómo se respetan al inicio, pero se respetan demasiado, después se violan un poquito y después todas se cumplen aquí muy cerquita. Es un número negativo, pero muy cercano a cero, es decir, la respeto, pero el optimizador está tratando de usar lo que más puede, esa libertad que tiene de operar en todo este rango. Scheduling, hicimos algo de eso, que significa como la programación de planta, los tiempos de proceso. También hicimos algo de eso. Y por supuesto, como PharmaPy resuelve los balances de materia y energía en cada uno de esos bloques, entonces pues tenemos obviamente perfiles dinámicos de temperatura, como acá, temperatura, temperatura, no sé, no es temperatura, perdón, eso es concentración, ¿cierto? Concentración como va subiendo y después le pega a una de las restricciones del proceso, entonces tiene que bajar. Entonces, como digamos, la manera que uno escribe el modelo permite que uno pueda respetar las restricciones naturales del proceso y además optimizar dicho proceso. Eh, bueno, yo creo que yo tal vez voy a parar acá con la introducción. Eh, no sé si hay algunas preguntas que podamos resolver antes de arrancar. Bueno, bien, vamos entonces a arrancar con el primer caso de estudio. Yo voy a introducir entonces qué vamos a trabajar. Entonces, vamos a arrancar aquí. Yo tengo Sí, sí, claro. una duda acerca de, pues yo tengo entendido que estos procesos y estas curvas que veíamos se pueden llegar a evaluar por medio de MATLAB también. Me Sí. gustaría saber, aunque sin embargo creo que me estoy adelantando, me gustaría saber cómo es el proceso. O sea, si siguen la misma línea de codificación para poder obtener las gráficas o directamente cómo funciona el programa. O sea, se necesita una estructuración también de código o cómo es este proceso. ¿Es más fácil?
o pues yo creería que viene una interacción más sencilla, ¿no? Sí, o sea, no, muy buena pregunta. La PharmaPy está escrito, pues, o sea, se interactúa con PharmaPy a través de pues, de código directamente, digamos, no tenemos una interfaz gráfica para usar PharmaPy, entonces sería como, sí, similar a MATLAB, ¿cierto? Que es básicamente escribir líneas de código y llamar ciertos módulos y otras funciones. Y para graficar, digamos, PharmaPy tiene internamente algunas funcionalidades que le permiten como hacer gráficos un poco más rápido. Y también se pueden personalizar si uno quiere a través de los objetos de salida de PharmaPy. Pero sí, es básicamente todo como basado en código, ¿cierto? Basado en interactuar a través de líneas de comando. Sí, Ok, Eh, muchas gracias. sí, no, con todo gusto. Valentina tal vez tenía alguna pregunta. Juan Sebastián, tal vez. Yo, buenas noches para todos, buenas noches Daniel. Buenas noches. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver un poco con el profesor Gintara Recleitis, que si lo consideras, pues la damos para el final. Es de un interés pues, personal, pero me parece muy interesante porque veo que te está acompañando o ha hecho parte de lo que estás trabajando ahora. Bueno, la pregunta que quiero hacerte, nos contabas un poco que de pronto el interés de desarrollar este ahí y trabajarlo es porque en la industria farmacéutica se combinan o se están combinando ya en las operaciones bache, que es normalmente como se hacen, con las continuas. Quería preguntarte si, por ejemplo, en el artículo que nos mostrabas en la presentación o en una de las diapositivas, ¿esto fue un caso real o es un caso solamente académico? Eh, ¿Qué tanta base de la programación? Porque conociendo un poco, o sí, digamos como en términos avanzados, el libro del profesor Jim Taras, ¿qué tanto de la estructura que él tiene en su libro se ha utilizado acá? Eh, Especialmente esa es la pregunta. ok, gracias Juan Sebastián. Sí, pues digamos que lo que aparece en el libro del profe es más como balances en estado estacionario. Eh, digamos que el profe, pues es un libro que él escribió en los ochentas, pero digamos que la investigación del profe ha estado más enfocada en los últimos años, es como en operaciones, en modelos dinámicos, ¿sabes? Digamos, en analizar un poco más en detalle la dinámica de los procesos. Eh, entonces, sí, estos modelos digamos, tienen un poquito más de elaboración por el hecho de ser dinámicos, ¿cierto? Algunos dinámicos, algunos en equilibrio. Respecto a la aplicabilidad del modelo, este modelo en particular, el paper lo escribí cuando estaba en Purdue, entonces fue un escenario, digamos, académico, pero, digamos, es una manera en que la industria farmacéutica está empezando a operar. De hecho, hay muchas similaridades con lo que yo hago ahora en Lilio. Digamos, sobre todo en el procesamiento en híbrido, que va primero continuo y luego se separa en batch. Muy, muy común en la industria farmacéutica, en mi experiencia, pues, de estos 3 años, casi 3 años que llevo en Lilio. Entonces, sí, sí, para responder tu pregunta, fue un caso académico, pero pues tratamos de que fuese un caso relevante, pues que se asemejara a una estructura real, a un proceso real, sí. Ujú. Eso me lleva a una pregunta más, Daniel, y es, yo he visto algunas normas de la ICH que mencionabas y he visto algunos cursos que hablan mucho de la manufactura en continuo, pero efectivamente, pues apenas se están regulando, ¿cierto? Es un tema donde se está pues como desarrollando, porque se está obviamente advirtiendo mucho sobre las cuestiones que hay que controlar en un proceso continuo farmacéutico. Ujú.
¿Tú qué crees que puede ser el interés cuando se trabaja con esta parte de modelación y simulación con un software como esto en la industria farmacéutica? ¿Realmente crees que la industria farmacéutica lo necesite o de pronto de cierta manera no lo ves tanto así? ¿Yo por qué hago esta pregunta? Porque es que a mí me parece que la industria farmacéutica está, como es tan regulada, lleva tantos años desarrollando nuevos productos, de cierta manera pienso que tienen muchísima experiencia y pareciera que esto de integrar o comenzar con procesos en continuo es como mucho más fácil. Y le acoto ahí también, ¿qué te parece que los químicos farmacéuticos, que son quienes pueden trabajar este tipo de procesos, no trabajen esto? Sí, pues yo te hablo más de la experiencia aquí en los Estados Unidos, pues el procesamiento continuo tiene muchas ventajas. Una de ellas es equipos más pequeños. ¿Cierto? Un reactor, tú no tienes que contener toda la masa de material en un bache completo, ¿cierto? Si fluyes 500 litros a un tanque, el reactor no es de 500 litros. Entonces eso ya tiene muchas ventajas de transferencia de calor, en controlabilidad. Y si algo malo pasa, tú puedes simplemente desviar el flujo, ¿sabes? Como desviar y recoger en un tanque y cuando la cosa vuelva a la normalidad, sigues produciendo. Entonces, eh, hay muchas ventajas de producir en continuo, pero también muchos desafíos, sobre todo en control de procesos. Entonces, yo creería que como esas son como las dos caras de la moneda. Por un lado está em, lo que llama aquí footprint o tamaño de los equipos, un monitoreo de procesos, que creo que eh, una gran ventaja de la operación en continuo, pero por otro lado está pues todo el tema de automatización y sensores y medir cosas en línea, pues que no es sencillo. Entonces, sí, responder así. Sí. Ok, yo creo que tal vez voy a arrancar como a introducir el primer caso de estudio. Es un proceso, como lo mencionaba antes, similar al que introduje en las diapositivas pasadas. Y yo quiero dar este contexto. Entonces es bien parecido al proceso híbrido. Es una reacción en continuo en un PFR, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué pasa? Se fluyen dos flujos, uno que contiene A y uno que contiene B. En la industria farmacéutica normalmente no se introducen cosas como puras porque normalmente los precursores son sólidos, entonces se tienen que disolver previamente y dichos flujos entonces se fluyen a un reactor. Em, las reacciones son dos, bien sencillitas, A más B produce C y luego A más C produce D, que es una impureza. Em, Hay unas condiciones aquí de operación que las vamos a usar para completar el caso de estudio que vamos a escribir en Python. Y entonces la estructura es como sigue, ¿cierto? Se fluye a través del reactor, que tiene un tiempo de residencia de media hora, se fluye a un tanque aquí, que es un tanque que estamos llamando como hold O1 aquí, y se fluye material hasta completar 40 litros. Es como la primera restricción de proceso. Cada bache, digamos, o la capacidad del tanque de almacenamiento es de 40 litros, entonces se define un tiempo de operación tal de que eso ocurra. Una vez, digamos, se acumula el material, ya las operaciones que siguen son en batch. eh, en realidad es una nomás que es extracción, líquido-líquido, y para esto se añade un solvente de extracción. La receta aquí nos dice 1 litro de solvente por cada litro que salga de acá. ¿Sí? Entonces, esa es el flowsheet que vamos a, a escribir en este caso. Los modelos son los modelos que ya mostré para la extracción, para el mezclador.
Y para el reactor de flujo, bueno, hay un poco de complejidad añadida porque es un PFR que resuelve la dinámica del proceso. Es decir, el PFR arranca vacío, arranca, bueno, en realidad no vacío, normalmente se llena con solvente, ¿cierto? Y el RIC que llaman, como la capacidad de la manguera esa del PFR se llena con solvente y se añade los reactivos en solución lentamente. Entonces hay una dinámica, digamos, una inicialización del proceso que Pharmapy va a simular. Entonces se resuelve el modelo de balance de materia, el modelo de balance de energía y estas ecuaciones auxiliares son las de reacción. Entonces, yo creo que tal vez voy a arrancar como revisando tal vez en el Canvas, perdón, nuestro contenido acá. Eh, Voy a tal vez a describir un poco la manera en que se instalaría Pharmapy, pues por cuestiones de tiempo no podremos como profundizar mucho en esto, pero va a quedar la grabación del curso y va a quedar también el material resuelto que yo voy a compartir una vez terminemos. Entonces creo que eso también va a dar la opción de las personas que no alcancen a revisar el tema, al menos podamos hacerlo offline después del curso. Yo voy a arrancar por acá bajando Pharmapy, eh, bajando Pharmapy, Pharmapy aquí. La carpeta está acá. Entonces yo lo voy a bajar por acá en una carpetica que se llama así. Y le voy a decir así. Save. Entonces me voy a ir para la carpeta. Vamos a ver dónde estoy acá. Me voy a ir para la carpeta. Está por acá. Y entonces lo que vamos a hacer es extraer. Mira qué tan rápido extrajo. Eh, y aquí está Pharmapy. Entonces, digamos que hay varias maneras de instalar. Yo estoy en una plataforma en Linux, entonces probablemente va a ser un poco diferente. eh, Va a ser un poco diferente a lo que haría alguien en Windows, pero sería similar. En Windows sería dar doble clic aquí en Install on Windows.bat. Sería dar doble clic ahí. Previamente hay que haber instalado Miniconda, que está pues en el archivo de instrucciones que también está en Canvas. Yo voy a arrancar asumiendo que ya está Miniconda y entonces en el caso mío y en el caso de las personas con Mac, usualmente lo que hacemos es como abrir una terminal, que es esta cosita acá, y es simplemente darle como lo que decimos chmod, ¿cierto? Esto es como darle permisos al archivo y esto es install on Mac y eso es darle permiso al archivo para poderlo ejecutar y después ejecuta así como punto slash instalar en Mac o en Linux en este caso y lo que va a salir es esto, ¿sí? Pues yo no voy a instalar porque pues ya lo tengo instalado. ¿Qué pasa? Dado que ya asumimos que Miniconda está instalado, entonces lo que va a pedir este instalador es dar un nombre a lo que llamamos un environment, ¿cierto? Como ¿cómo se dice environment? Sí, un environment de conda significa como una instalación Un aislada. ambiente, en un Como ambiente, un ambiente, exacto, un ambiente gracias, profe, un ambiente de Anaconda que va a permitir como encapsular esa instalación. Yo le puedo decir mi Pharmapy o lo que uno quiera, ¿sí? Simplemente es como darle el nombre al ambiente para que él lo cree, ¿cierto? En ese caso, queda así y una vez quede instalado, él va a crear el nuevo ambiente de Conda y va a crear y va a instalar Pharmapy. Entonces, si digamos, si la cuestión funciona, digamos, si es exitosa la instalación,
uno debería poder hacer algo como conda list, no, env list, y digamos que ahí se listan los environments, los ambientes de conda. Yo creé este para nuestro tutorial, lo creé previamente y lo llamé así en minúscula para que fuera más fácil. Eh, sí, Rafa, ¿tienes una pregunta? Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias. No, pues, Es preguntarte si hay forma de instalarlo, por ejemplo, con un intérprete de Python directamente desde la nube, por ejemplo, no sé, Colab o algo así, o no hay forma. muy buena pregunta, sí, yo, la verdad, en este momento no está disponible de esa manera. Nos toca como tener instalación local en la máquina, sí. Yo creo que en Purdue, cuando han dictado workshops de PharmaPy, sí lo han tenido como en Google Colab y eso, pero no, en este caso sí tendría que estar instalado localmente en la máquina, sí. Listo, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, sí, está PharmaPy, entonces ya está instalado. Y otra cosa que digamos que yo pedí instalar en las instrucciones fue VS Code. VS Code es lo que llamamos un IDE, como una interfaz de desarrollo para código. Es decir, MATLAB viene con su interfaz gráfica y gproms y Aspen, pero Python en principio no tiene interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, hay ciertas interfaces que uno puede instalar para escribir código en Python, interactuar con Python, etcétera. Entonces eso es VS Code. Entonces también se baja de la página de VS Code y se instala. Entonces yo ya lo tengo instalado. Desde acá, desde la terminal, se puede ejecutar o también pues en general como de simplemente dando clic y buscándolo por inicio, programas. ¿Cierto? Yo lo voy a probablemente a ejecutar desde acá. Pues, es como la manera en que se arranca VS Code. VS Code es una interfaz así muy bonita. Si uno abre acá va a tener, uno puede, por cierto, esto es PharmaPy, uno puede mirar el código, uno puede ejecutarlo, puede hacer muchas cosas. No vamos a trabajar sobre PharmaPy, obviamente la librería vamos a dejarla intacta, pero lo que hacemos es abrir los archivos que están en Canvas, que son los archivos del workshop. Yo voy a volver a Canva y por aquí van a estar. Es Canva, Canvas. Archivos workshop. Eh, Estos de acá. Entonces, yo creo que van a estar, déjenme, yo me fijo, ¿están acá o están también en los, ¿cómo se llama? Modules, aquí, los módulos. Y entonces viene acá. Pues vamos a descargar, si nos debe necesitar. Vamos a bajar archivos del workshop. Yo los voy a poner ahí mismo en la carpeta de descargas y de nuevo los voy a extraer. Voy a ir a las descargas y voy a extraer aquí. Extraer. Entonces, archivos workshop están. Entonces, lo que podemos hacer es, una vez se extraen eh, se extraen los archivos del workshop, vamos al entorno gráfico, la IDE, ¿cierto? El entorno gráfico que es VS Code, y le damos aquí en archivo, abrir carpeta, nos vamos para el download, para las descargas, vamos a archivos workshop y vamos en class files, hasta aquí, ¿cierto? No vamos a dar doble clic en ninguna de estas, sino que vamos a abrir directamente esto. Y esto nos lleva a los archivos del, del workshop. Entonces,
Estos son los archivos sobre los que vamos a trabajar. Los de la parte uno serían lo que llamamos aquí síntesis model, como el modelo de síntesis. Y entonces tengo dos carpetas. Está la carpeta, eh, sí es verdad, José, es bien útil VS Code para varios. Se me había olvidado mencionar eso, un buen punto, que no sirve solo para Python, sino para muchos lenguajes de programación, ¿sí? Que también Bootstrap, HTML, JavaScript, un montón de cosas. Eh, entonces, vamos a dar clic aquí en Synthesis Model. Hay probablemente algo adicional que hay que hacer y es que por lo regular hay un archivo el ambiente de Python no está, digamos, automáticamente detectado por VS Code. Ustedes pueden ver que incluso está dando errores aquí, toda la cosa. Entonces, uno lo que hace es darle Control, Shift, P, como P de Paulina. Y entonces aquí le damos Python, voy a hacerlo así, Python, dos puntos, seleccionar intérprete. Y entonces, digamos, si la instalación del ambiente de Conda fue exitosa, entonces aquí vamos a tener el susodicho PharmaPy-New. Este, cruzando los dedos, entonces nos va a quitar muchos de los, al menos estos, eh, como errores que tenía de importación. ¿Qué pasa? Que ya ahora se está detectando que PharmaPy está instalado porque pues active el Conda environment, el ambiente de Conda apropiado. Entonces aquí está, digamos, em, em, el primer paso. Otra cosa que quiero adicionar es que en la carpeta data va a estar el archivo JSON que contiene la información ¿cómo se llama? De los componentes puros. Ustedes pueden ver que por aquí está el path o el camino hacia ese archivo. Entonces ustedes pueden ver que dice como doble punto, significa carpeta de atrás. Entonces, porque estoy aquí dentro de source, entonces me salgo de la carpeta y entro aquí a compound database.json. Entonces, este es el que me va a servir para alimentar PharmaPy con información propia de los componentes. Yo voy a dar aquí un leve, eh, sí, un leve overview de qué pasa aquí. Entonces, para cada componente hay peso molecular, hay temperatura crítica, hay todo tipo de información que nos sirve para modelar el proceso. Estos son coeficientes para calcular CP. Esto se encuentra en Aspen, por ejemplo, en la carpeta de properties y todo eso. Aspen tiene una estructura similar, pues obviamente con su interfaz gráfica, pero es más o menos la idea. Vuelvo aquí entonces a Synthesis Model y digamos todo está en verdecito aquí lo más de lindo. Y ya lo que tengo que hacer es empezar a construir el modelo de PharmaPy. Si yo corro este archivo va a estar lleno de errores. De hecho ya me está diciendo por aquí, no señor, eso no se puede correr todavía. Entonces nos toca empezar a construir y quiero que hagamos entre todos, digamos, tengamos esa actividad entre todos. Entonces, eh, yo voy a ir al archivo, aquí a las especificaciones de proceso. Entonces está, lo primero es, tal vez vamos a tratar de estos cuatro numerales, introducirlos en el script que estamos construyendo. Entonces decimos dos reacciones. Una que produce el producto y otra que produce la impureza. Ustedes me van a disculpar que a veces mezclo español con el inglés, pero entenderán. Vamos a ir a pocos, entonces vamos a crear las reacciones aquí. Eh, lo primero entonces va a ser aprovechar esa información. Entonces vamos aquí en la línea 33 a crear las reacciones. Yo voy a decir reactions here, reacciones así y voy a crear una lista, ¿cierto? Una lista en Python es con corchetes y la lista va a tener dos textos, ¿cierto? Dos strings llamamos, ¿cierto? Dos elementos. Entonces uno y luego otro. Y los voy a ir a llenar. Entonces uno dice A espacio más espacio B. Tratemos de dejar espacios en la mitad para que PowerPoint no se queje. Eh, y entonces doble slash con flecha y pues produce C. ¿Sí?
Primera reacción. Segunda reacción, A más C, hasta donde recuerdo, produce de la especificación de proceso. Entonces ya logramos al menos introducir esa información. Vamos ahora con la siguiente especificación. Relación molar de A y B, 1 a 1. Bueno, eso cómo se usa. Entonces vamos a analizar. Entonces nos está dando una información acá que dice que las dos corrientes tienen la misma concentración molar de entrada, ¿cierto? Y se dice además que la relación molar de A y B es 1 a 1. Eso significa, digamos, a nivel práctico, que los flujos volumétricos deben ser iguales. Entonces, al menos ya tenemos esa información. No sé cuál es el flujo total, pero sí sé cuánto es, sí sé que tiene que ser mitad y mitad del flujo total aquí a la salida del mixer. Mitad y mitad de lo que nos dé este flujo. Entonces, ¿qué otra información se nos da? Se nos da entonces que hay un tau acá, ¿cómo se llama? Un tiempo de, qué pena con ustedes, un tiempo de residencia en el reactor, media hora, y se nos dice que el volumen del reactor es 10 litros. Eso debería ser información suficiente para determinar el flujo volumítico a través del PFR, del reactor 1. Entonces, eso es tan fácil como dividir B sobre tau, ¿cierto? B sobre tau. Entonces, vamos para allá. Entonces, vamos para el script otra vez de Python y vamos a decirle así con entonado acento. Entonces, decimos volumen del líquido, 10 litros, ¿cierto? Eso decía. Decía que el reactor tiene 10 litros. En la línea 46 aquí estamos definiendo cuánto líquido le cabe al reactor, ¿cierto? Entonces decimos en metros cúbicos 10 litros, entonces se dice así, 10 litros, esto es de los metros cúbicos. Parmapack trabaja con unidades, sí, metro, kilogramo, segundo. Entonces vamos con 10 litros aquí y el tau era media hora hasta donde recuerdo. Media hora son 1800 segundos. Entonces vamos con esto, 1800 segundos. Y sabemos que el flujo volumétrico total a la salida del mezclador 1 sería la división entre esos dos, ¿sí? Entonces sería, perdón, sí, la división entre el volumen del líquido entre el tau RC. Perfecto, entonces ya vamos avanzando. Eh, por otro lado, nos toca crear las corrientes que entran al reactor, que ya sabemos que va a ser mitad y mitad de este flujo total. Esas corrientes están aquí, lo que llamo en streams, aquí en la línea 60, y sabemos que la concentración de A entonces es 0.66. Esto es un diccionario en Python, entonces vamos a crear otro diccionario para B, para el flujo de B, y decimos B de 9.66. Eh, Aquí ya tengo la, la corriente de A. Este es como un pastel que tenemos aquí, como una clave que tenemos. Entonces, ustedes pueden ver que está la corriente liquid stream, que eso viene de Pharmapar. Las importaciones están aquí, liquid stream. Entonces, estamos suertudos de que esa ya está importada. Entonces, vamos allá, vamos a la línea 69. Ya está definida la corriente de edad. Como ustedes pueden ver, el flujo volumétrico acá es dividido por 2 el flujo total que define la línea 49. Así que yo voy a hacerlo a mano para que aprendamos más. Entonces, stream B sería igual entonces a liquid stream aquí. Y entonces le pasamos el path, ¿cierto? El path significa donde está el archivo JSON de propiedades físicas. La temperatura será la temperatura de entrada, que ya está definida por acá, 40 grados centígrados. La concentración molar será entonces esta que acabamos de definir, concentración de B, concentración de B. Y vamos con el volumen molar, perdón, con el flujo volumétrico, que es 0.5 veces el flow. Entonces va dividido 2. Y aquí hay un detalle adicional en PharmaPy, la manera en que está escrita esta versión de PharmaPy, y es que yo estoy pasando aquí concentración molar, pero hay que decirle cuál es el solvente, porque el resto del material es solvente. Entonces, esto se va a convertir internamente
en fracción molar, fracción másica, forma cual tiene todo eso ya construido, pero necesita saber cuál es digamos, cuál es el solvente acá. Entonces vamos a decir aquí nombre de solvente y le decimos solvente. Bueno, y yo voy a ir aquí a Compound Database para que ustedes vean que así se llama. Se llama así, solvente. Los nombres tienen que coincidir, ¿cierto? Si yo escribo solvente allá, tiene que llamarse así igual aquí en el archivo JSON. Es un archivo de datos. Bueno, pues, todavía tenemos errores, pero tenemos menos. ¿Cierto? Entonces creo que ya esa información ya la incorporamos. Entonces ya incorporamos, ¿cuál más? Yo creo que y esta información la incorporamos. Nos falta incorporar esta, que es el tamaño del lote acá, ¿cierto? 40 litros. ¿De qué manera se añade esa información en el flowsheet? Se añade en cuánto tiempo voy a simular la parte en continuo, ¿cierto? Porque tenemos ya un flujo, ya lo definimos, que es volumen sobre tau, y sabemos que debemos acumular 40 litros acá. Entonces, sería tan fácil como decir, ¿cómo es? Alguien que me ayude. ¿Cuál es la fórmula ahí que hay que escribir para definir el tiempo de operación de la sección en continuo? Aquí lo estamos llamando la línea 82 Runtime Reactor. Entonces, vamos a considerar el tamaño de lo que hay. ¿Cómo hacemos? Ya tenemos flujo y volumen total. ¿Cómo le hacemos? Ayuda, por favor. Exactamente. Entonces, el volumen, entonces Te vamos a añadir entiendo que una. el volumen sobre el flujo. Exactamente, el flujo total que como de objetivo versus el flujo volumétrico, exactamente. Muy bien, entonces vamos a decirle aquí volumen como objetivo, así, volumen objetivo, que sería muy bien, excelente, eso es 40 litros. Recordemos que tiene que ser en metros cúbicos, porque cuando para entienda, eh, entonces 40 litros, y entonces decimos volumen objetivo acá, volumen objetivo dividido el flujo volumétrico total, obviamente, ¿cierto? Que es el flujo total aquí en línea 46, vol, no, ese no es, vol flow, línea 49, perdón, vol flow, vol flow. Entonces, ya tenemos menos errores, muy bien, eso, vamos avanzando. Entonces, digamos, en cuanto a información que nos entregue en esta diapositiva, tal vez estamos casi listos, a excepción del último punto, y es básicamente añadir cuánto volumen de extracción. Esto es algo muy común en la industria farmacéutica, como hablar en volúmenes, como añadir 3 volúmenes de esto. Y yo cuando llegué, yo decía, ¿cómo así que 3 volúmenes? Y siempre hay una referencia. Puede ser la cantidad total de la mezcla, como en este caso, por cada litro de reacción aquí, se entrega 1 litro de volumen de solvente. A veces es más exótica, a veces es, por ejemplo, respecto cuánto se añadió de A. Entonces dicen acá, back calculate. Entonces, calcular cuánto de A hay en total y después hacer el cálculo y calcular los volúmenes de solvente. Hay muchas maneras y los químicos son bastante creativos para esa receta. Aquí nos la pusieron fácil. Entonces, vamos a añadir el volumen acá. Y tal vez lo que podemos hacer es aquí en la línea 87 decir una cosa como, eh, es más, yo voy a añadir una como en aras de la generalidad, tal vez, voy a decir una cosa aquí, añadir una línea acá en 87, voy a decir como ball ratio. Ratio es como relación, ¿sabes? Entonces voy a poner aquí 1, porque si es 2, entonces podemos cambiar ese número. Entonces aquí dice litro de solvente sobre el litro de reacción, ¿cierto? Entonces esto sería el volumen objetivo, que es el que acabamos de añadir aquí en línea 81, por el vol ratio que llamamos, que ese es el de la extracción. ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir añadir entonces esa cantidad de solvente. Entonces creo que ya con esto
añadimos toda la información de la diapositiva. Nos quedan algunos errores, pero son errores más que todo como de importación. Pues tenemos que importar librerías de PharmaPy adicional y añadir y crear ciertos objetos. Entonces vamos a por ello, como dicen los españoles. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, una que sé que me hace falta es, por ejemplo, para crear la cinética de reacción, necesito una clase de PharmaPy. Entonces vamos a poner acá una cosa que dice así, de from PharmaPy, y luego decimos cinética, importar, y le voy a decir reaction, así, reaction kinetics. Con esta clase voy a poder crear el objeto cinética acá. Entonces vamos a crearlo, vamos a decir así, reaction kinetics, aquí. Y si abro paréntesis, él me va a dar como una ayuda, ¿cierto? Eso tiene más cosas que, pero no todas son obligatorias, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos aprovecha. Entonces uno dice, bueno, esto, lo que tiene aquí como iguales significa que son opcionales, pero a veces hay que darlo, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo, yo, yo sé que lo obligatorio es el path que llaman, ¿cierto? Al componente, al JSON de los puros, los K-params, que son las preexponenciales, energías de activación son opcionales, y no las, Rafael las pone como cero, y estas son opcionales, pero tiene que haber al menos una de dos. Es decir, paso o una lista de reacciones o la matriz estequiométrica. Es más fácil la lista de reacciones porque PharmaPy internamente crea la matriz estequiométrica. Entonces yo voy a ir con eso. Entonces voy a ir con path, llamamos acá, path this, creo que lo llamo así, exacto, es de la línea 25. K-params, le voy a decir que son los K-vals aquí de la línea 39. Y A-params, voy a decir que es entonces los, ¿cómo se dice? Y A-vals, ¿cierto? Eh, y voy a voy a pasar la lista de reacciones. Y la lista de reacciones en la línea 35 la nombramos RXMS. Entonces, con esto queda definido la cinética del reactor y como expliqué ahorita más temprano, esa cinética hay que agregarla al objeto del reactor, ¿cierto? Entonces yo voy a aprovechar que ya la creamos, que ya está lista, entonces importamos, creamos la instancia y después la instancia en algún punto hay que pegársela al reactor. ¿Dónde se le pega al reactor? Pues donde está definido el reactor. ¿Dónde definimos el reactor? Aquí está definido el reactor, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer, ustedes pueden ver que tienes que utility, que es el agua de enfriamiento o el agua de calentamiento. Esa ya está lista. Eh, pero entonces hay que agregarle un objeto adicional. Entonces vamos a decir una cosa acá. Flowsheet R01, así igualito, y decimos con mayúscula kinetics. Estos nombres tienen que ser exactamente como PharmaPy los entiende. Es decir, internamente PharmaPy va a buscar kinetics con K mayúscula, ¿cierto? Entonces, lo bueno es que el mismo VS Code te va generando una ayuda, ¿cierto? Pero digamos que tengo que enfatizar que hay que ser cuidadoso como con cómo se deletrean las cosas, porque si no, PharmaPy probablemente van a tener problemas entendiendo. Entonces, aquí vamos a incluir la cinética, kinetics. Perfecto. Entonces creo que ya por el lado de cinética creo que estamos listos. Eh, ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces podamos resolver. Vale, voy a continuar entonces. Otra cosa que yo sé que nos hace falta es lo de acá de la línea 31. Entonces la línea 31 dice gráfico. Los gráficos, estrictamente hablando, son diccionarios, ¿cierto? La gente que trabaja teoría de gráficos, esas cosas tan difíciles, ellos saben que es diccionarios, pero PharmaPy, digamos, tiene una opción de uno entregar como un string, como más sencillito, cuando los procesos son estrictamente secuenciales, como acá. Entonces, yo voy a crear el gráfico como un string. Entonces, ¿por qué voy a crear el gráfico? Porque yo estoy creando lo que llamamos aquí un flow sheet o como la simulación como tal. Eso viene de PharmaPy. Yo le paso el archivo de componentes puros
y le paso el gráfico, la estructura del proceso. Ustedes pueden ver que ahorita, recién que inicializamos el reactor acá, está pegado a una simulación. Entonces, miren que es como una agregación sobre otra agregación. Esto es el poder y la gran ventaja de la programación orientada a objetos, que uno puede crear módulos, puede crear como instancias y luego comunicar instancias unas con otras. Entonces, aquí es como varias agregaciones una con otra. Entonces, en el flowsheet voy a crear el flowsheet y después voy a añadir cosas al flowsheet. Este voy a añadir el reactor, voy a añadir el mixer, voy a añadir el extractor, todo lo que tenga en el proceso. Entonces, voy a empezar a crearlo. Eh, Decimos en Colombia el pastel, es decir, o sea, el cheat sheet, ¿cómo se dice? El- La clave aquí, entonces, es utilizar estos mismos nombres que estoy utilizando yo aquí. Entonces, vamos a decir mezclador seguido de reactor, seguido de holding tank o el tanque acumulador, seguido de mezclador, seguido de extractor. Entonces vamos a hacerlo así, yo ya me lo sé de memoria, entonces vamos a decir mezclador o una espacio, eh, guión, guión, mayor, mayor o mayor o menor. Me confundo siempre con eso, ¿no? Hacia la derecha. Entonces vamos mezclador, luego vamos al reactor 01, doble guión, flechita. Les vamos con, ¿qué sigue? Sigue el hold o one, espacio, flecha, espacio. Luego vamos con, ¿qué era? ¿Qué sigue? Al extractor, ¿cierto? Creo que va así, o no. Me hace falta algo. Ah, sí, claro, el extractor necesita antes un mezclador, ¿cierto? Porque traemos la solución desde el reactor y hay que combinar con el solvente de extracción. Entonces aquí diría mezclador 02, espacio, leche. Entonces, ese es el gráfico del proceso. Pharmapad internamente va a crear un diccionario, va a crear unas cosas, pero ya la estructura del proceso va a ser entendida por el simulador. Ahora, cada que yo añada, agregue una operación unitaria a la simulación, debe coincidir con los nombres que estoy escribiendo acá. Entonces, ahí está. Perfecto. Entonces ya tenemos eso, ya tenemos flowsheet, ya tenemos el gráfico del proceso. Vamos avanzando. Lo que sigue es lo siguiente. Creo que el liquid phase no la hemos empezado, no la hemos importado, entonces vamos a importarla acá, al lado de acá del stream, entonces vamos a hacer from Pharmapad. Esto es una maravilla porque le va dando a uno con las claves. Y se llama Faces, así, PH, Faces, importar, liquid face, ahí está, no hay que escribirlo todo, afortunadamente yo me equivoco mucho digital, entonces tener una ayuda es buenísimo. Entonces ya la liquid phase ya está, muchos de estos errores ya no están. Eh, ¿Qué más errores hay? Por aquí en la línea 53. Entonces vamos a ver qué va a pasar acá. Entonces, en la línea 53 está adición, digamos, empezando una liquid phase y como les mencionaba antes, se está inicializando una fase líquida y esta es la fase líquida con la que iniciamos el PFR. Es decir, en la industria es súper común que cuando yo voy a operar un PFR, primero se llena con líquido. Se llena con solvente puro, sea una mezcla de solventes o un solvente puro y así se inicializa el reactor. Entonces, creo que le está faltando el volumen acá. El volumen es el mismo volumen que calculamos, perdón, que traía la especificación de proceso. Entonces, simplemente ponerlo aquí al final de la línea 53. Vol liquid, muy bien. Y nos hace falta importar el extractor. Entonces, vamos a importar el extractor. Puede ser por acá. Vamos a decir, from farm, extractor se dice acá, y dice importar batch extract. Entonces vamos avanzando más, ya casi completamos el flowsheet, ya no tenemos ese problema ahí.
Ya creamos el string de día acá, muy bien. Eh, entonces, vamos a ir, tal vez la guía es la estructura del proceso, el mix O1. No sé si el mix O1 está creado todavía, tal vez no. Yo creo que no. Para hacerlo más interesante lo quité. Entonces, lo que podemos hacer es básicamente sobre el flow sheet voy a crear ese mezclador, ¿sí? Entonces, con el mismo nombre que usé arriba, MIX01, y voy a decirle que es un mix. ¿Cierto? Mix. Por cierto, no importa el mixer, entonces me toca ir arriba e importarlo acá. Voy a importarlo acá con Pharmapy, containers, contenedores, importar un mixer. Entonces ya el mixer es una operación súper sencilla, se inicializa sin ningún argumento de entrada, simplemente así, mix. Ustedes ven que el reactor sí hubo que darle como alguna dimensión del diámetro interno del tubo, que aquí en este caso es como media pulgada, si no estoy mal, pero el mixer, digamos, el mixer es fácil de inicializar. Obviamente si uno mira la ayuda, va a ver que el único argumento que tiene es opcional, que es una temperatura de referencia para efectos de balance de energía, pero no hay que añadir más información. Entonces ya tenemos el mixer, el reactor creo que está inicializado ya, sí, está aquí en la línea 81. Si yo me fijo, qué más tendrá por ahí obligatorio? Ah, sí, le falta uno. Si lo corremos así va a fallar, porque lo que llamamos aquí número de discretizaciones está, no está definido. ¿Qué es el número de discretizaciones? Si yo le doy para abajo, dice número de volúmenes finitos para usar para discretizar la coordenada de volumen. Si me permiten, yo voy a volver a los modelos y la coordenada de volumen es porque esta es una ecuación diferencial parcial. El modelo del PFR resuelve en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace PharmaPy es crear una lista o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y el truco ahí es discretizar la coordenada de volumen, es decir, utilizar como cajitas, utilizar discretización a lo largo de la coordenada de volumen. Entonces hay que decirle en cuántos pedazos va a partir el reactor para resolverlo. Entonces, ese argumento es obligatorio en el PFR. Entonces vamos a crearlo, vamos a decirle aquí, ¿cómo era? Num este. Y vamos a darle, yo no sé, 50, menos 50. Esto va, digamos, a discretizar de manera homogénea, es decir, la distancia entre cada punto va a ser constante. Es la manera que opera esta versión de PharmaPy. Yo creo que entonces ya tenemos mixer y reactor. Vamos para el holding tank. Holding tank es, ni siquiera está. Ahí. Vamos a crear. Entonces, ¿cómo se crea? Aquí en el módulo de containers podemos también exportar de ahí el Dynamic Collector, se llama. Es un Dynamic Collector, como su nombre lo indica, es un colector que dinámicamente va dando la historia o cómo se llena el tanque. El Dynamic Collector, y ese se va a añadir al flowsheet también. Yo creo que podemos hacerlo tal vez aquí después de la línea 78, vamos a decir flowsheet. Recordemos que hay que utilizar los mismos nombres de arriba, hold O1, igual, y pues Dynamic Collector. Hasta donde recuerdo, no tiene ningún argumento de entrada, son simplemente temperaturas de referencia y cosas de ese estilo. Yo creo que estamos seguros así. Y yo lo sé porque todos tienen igual, ¿cierto? Es decir, todos tienen valores por defecto, es decir, no son obligatorios. Digamos que para ciertas aplicaciones habría que refinar, tal vez, incluir algunos parámetros, cambiar algunas configuraciones, pero para este caso en particular, que estamos seguros. Sí, Juan Sebastián. Te quiero preguntar de qué manera PharmaPy entiende
de lo que hemos escrito, que es, yo sé que hay detrás el modelo pues, de ecuación diferencial, ya sea parcial u ordinaria, pero además de este número de discretización o este número de discreto, ¿cómo entiende él que la operación es en estado Ah, estacionario? sí, la operación aquí es dinámica, es decir, él va a resolver desde que el reactor está vacío a cierta temperatura, perdón, lleno de solvente, y luego como vamos a ir introduciendo los materiales, las soluciones de A y B, entonces él va a cambiar con el tiempo hasta que en un punto alcanza el estado estacionario. Entonces digamos que él va a resolver ambos periodos, el periodo como dinámico o transitorio y luego eh, ya el periodo estacionario, cuando, pues si le damos suficiente tiempo de operación. Pero mi pregunta es, el modelo, cómo entiende, ¿cómo entiende esta parte? Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que, es decir, cuando tú arrancas con solo solvente, las concentraciones son todas cero, ¿cierto? Y entonces, en el tiempo cero va a empezar a añadir material. Entonces va a empezar a cambiar la composición de A, la composición de B, de C, de los productos, de los solventes, ¿cierto? Él va a empezar a cambiar todo. Y en algún punto, si tú lo dejas corriendo suficiente, él va a mostrar ya que se estabiliza, ¿cierto? Entonces, es como que el modelo es capaz de sensar eso porque desde que las entradas sean constantes, en algún punto se va a estabilizar el sistema. ¿Sí me explico? O sea, si digamos, si tú tuvieras una variación sinusoidal del flujo o alguna condición, digamos, cambiante en la entrada, él seguiría cambiando con el tiempo, ¿cierto? De manera periódica, ondulante, lo que sea. Pero en este caso, como las entradas son constantes, entonces va a tener un periodo de latencia al inicio, que es donde pasa de estar solo solvente a tener material pues, reactivo y después se va a estabilizar. Pero el mismo modelo él no cambia, en realidad las derivadas se vuelven cero en algún momento. ¿Sí? Por eso es que el modelo, Yo es no he ahorita más. visto, Sí. yo no he visto en lo que llevamos donde se definió el tiempo inicial y el tiempo final. Ajá, sí. Ah, muy buena pregunta. Sí, eso lo vamos a definir por aquí abajo cuando decimos. Ah, bueno, de hecho ya lo definimos acá, porque recuerdas que vamos a acumular 40 litros. Entonces, ese sería como el tiempo, la ventana de tiempo que vamos a usar para simular el primer bache de material. ¿Cierto? Entonces, cuando le pasemos esto aquí al simulador, él va a asumir que va a ir desde cero hasta ese tiempo, ¿cierto? Que sería en este caso 40 dividido el flujo volumétrico. Yo creo que eso nos está dando como unas casi 3 horas de operación, si no estoy mal. Sí. Y hay sí, sí, no lo había leído bien, y es que la variable se llama Runtime Reactor. Muchas gracias, Sí. Daniel. Con todo gusto. Sí, esa es muy buena pregunta porque, digamos, si tú tuvieras dos reactores en PFRs, como en el paper que yo mostré antes, a ambos se le tiene que añadir ese mismo tiempo porque ambos corren obviamente la misma ventana de tiempo. Sí, pero digamos aquí justo al final, antes de resolver el flowsheet, se le va a pasar entonces como un diccionario que encapsula esa información, ¿cierto? En este caso sería como el tiempo total de corrida de ese batch en particular. Eh, bueno, yo creo que estamos llegando, ya casi llegamos, estamos cerca. Creo que ya creamos ¿cierto? Ah, sí, creamos el holding tank aquí, el mezclador y el holding tank. Y nos falta crear el mezclador 2 tal vez. Mezclador 2 aquí en la línea 93. Este sería el mezclador que va después del reactor, es decir, este mezclador tiene operación en batch, mientras que este mezclador es operación el Mix O1 tiene operación en continuo, si no estoy mal. Sí, es operación en continuo. ¿Dónde está lo 1? Este. Pero ambos se crean de la misma manera, ¿cierto? Está en continuo y entonces batch. Sí, José Sebastián. Te quiero preguntar el método que
está programado para resolver la ecuación diferencial parcial? ¿Cuál es y en dónde este se encuentra? ¿Si está en el diccionario o en dónde está? Muy buena pregunta, sí. Por defecto en PharmaPy utilizamos una suite que se llama Sundials, que eso lo creó un laboratorio aquí nacional, se llama Lawrence Livermore. Sundials es una librería en C, pero digamos que en Python se interactúa con Sundials a través de Asimulo, que es lo que llaman un wrapper, o sea, como un envoltorio de Python de esa librería. Sundials básicamente es lo que llaman un BDF, como Backward Differentiation Formulas. Esto es un método, ¿cómo es que se dice? Me está olvidando todo. Es un método implícito, ¿cierto? Él resuelve unos sistemas lineales en la mitad. Lo hace un poco más robusto, en algunos casos un poco lento, pero es muy robusto. A veces sacrificamos robustez por rapidez. Entonces, internamente, digamos, ya el PharmaPy llama a un integrador. En este momento no tenemos cómo cambiar de integrador, pero sí podemos pasarle a través de estos quarks, de estas configuraciones, podemos pasarle como configuraciones extras al integrador, como tamaño de paso o tolerancias o cosas de ese estilo, se le podrían pasar a través de este diccionario, pero digamos para este caso en particular, con lo que trabaja así por defecto es suficiente. En la página de PharmaPy creo que tenemos algunos ejemplos donde se le pasa el diccionario de opciones al integrador como para mejorarle un par de cositas, porque a veces las configuraciones por defecto no son exitosas. En cristalización se pasa mucho, toca bajarle al tiempo, al paso máximo que da el optimizador, a veces toca ajustarlo. Entonces pero sí se puede de alguna manera modificar el integrador levemente. ¿Sí? Sí. ¿Nos puedes contar cuál es esa dirección de la que hablas de PharmaPy? Sí, yo la voy a compartir en el material ¿cómo se llama? Canvas. Voy a poner ahí la página del instructivo de PharmaPy, porque tenemos decimos landing page, como una página de PharmaPy de documentación. Yo creo que ahí vas a poder encontrar algunos ejemplos, los papers que hemos escrito y para que ustedes puedan entrar y ver más detalles, porque yo diría que eso ya es como más PharmaPy avanzado, como ir a cambiar, ¿sabes? Como algunas configuraciones del integrador y todo esto, sí. Pero va a quedar en la documentación del curso. La voy a compartir Muchas gracias. con todos. Eh, bueno, tal vez estemos ya próximos. Vamos a ver. Yo creo que nos faltaba. ¿Qué nos falta? A ver, ayuda. Vamos a ver Cloud, todavía no está. Vamos a crearlo aquí en la línea 93. Entonces, Mixer, decimos Mixer así. Eh, Aquí decimos Mixer, Ball Ratio. Ya dijimos cuánto volumen del solvente de extracción se va a usar. Ahora hay que añadirle eso. Mire que es todo un error aquí, ¿cierto? Es todo un error y significa que hay que añadirle la fase líquida, ¿cierto? O sea, como el volumen de extracción, ¿cierto? Entonces vamos a crear una fase líquida, vamos a crearla desde cero, el liquid phase, que sería, si vuelvo acá, sería esta de acá. Esta la estamos creando aquí para añadirla al mix 2. Ahora hay una cosa importante que decir. No estamos añadiendo explícitamente esta corriente al mezclador. Y la razón es que PharmaPy la va a transferir automáticamente. Esta que es nueva, que no viene en ningún paso intermedio o previo, esta sí hay que ponerla así desde cero, porque es una corriente de entrada. Entonces vamos a ponerla aquí, liquid phase, y vamos a decir path es este primero. Vamos a ponerle temperatura. Vamos a ponerle 293,15, que son 20 grados centígrados. Vamos a ponerle el volumen, que el volumen es el volumen de extracción. Y vamos a ponerle
la composición. Entonces, como es volumen de extracción, como es solvente de extracción, entonces sería, vamos a poner así, más frac, que podría ser mol frac también. Entonces, es un diccionario aquí y el diccionario, voy a bajar esto para acá, el diccionario tiene, tiene que llamarse igual a como está en el database, lo que se llama extraction solvent. Aquí está, así. Entonces vamos a llamarlo igual. Vamos hasta acá, extraction, acá. En este diccionario, un diccionario siempre tiene el key y el valor, es extraction, solvent y los puntos y va 1, ¿cierto? Porque es 100% solvente de extracción. Yo veo la cosa como bien, como que la cosa ya dejó de quejarse, ¿cierto? Ya dejó de quejarse, ya todo está especificado, eh, y yo creo que podemos tratar de simular. Entonces vamos a ver cómo nos va. Sí, José Sebastián. Yo imagino que el solvente obviamente tiene unas propiedades específicas para definirlo, obviamente para el proceso. Ujú. ¿En dónde está definido de dónde se toma la información? Eh, sí, buena pregunta. Si el solvente de extracción, ¿cierto? Se define aquí así, se especifica y él va a tomar data de acá, ¿cierto? Densidad, viscosidad, presión de vapor, o sea, PharmaPy va a absorber esa información y la va a, ¿sabes? A utilizar para calcular propiedades físicas internamente. Eh, Ahora, en términos del modelo como tal, ¿cierto? Porque el modelo va a necesitar algunas cosas. eh, el modelo, em, el modelo está creado aquí, ¿cierto? En la línea 63. Entonces, qué bueno que lo mencionaste porque creo que se me estaba pasando. Entonces, en la línea 63 tenemos el extractor, ¿cierto? El extractor está cargado acá, y el extractor tiene una funcióncita que retorna las constantes de partición, ¿cierto? Es decir, cómo los compuestos en el equilibrio se distribuyen entre fases. Yo aquí estoy asumiendo, o es para propósitos de ilustración, estoy utilizando un modelo súper fácil, ¿cierto? Es un modelo que fija las constantes de partición, es decir, son simplemente números flotantes, ¿cierto? Son números fijos de extracción, ¿cierto? Para el solvente más alto, para el solvente de extracción más alto, para A. Y lo que estamos tratando acá es de simular que, digamos, algunos compuestos se dividen entre los dos solventes, mientras que hay otros que prefieren más la fase orgánica que la fase de extracción, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que estrictamente hablando, este modelo podría ser más elaborado, podría uno pasar a un modelo termodinámico más robusto, digamos, constantes de Uniquat o constantes de NRTL, que uno pueda calcular coeficientes de actividad y particiones, pues, como Dios manda, ¿cierto? Pero acá, eh, digamos, para propósitos de ilustrar, son valores fijos. Ahora, en la industria, y yo creo que es bueno mencionarlo, en la industria muchas veces se fijan es polinomios, ni siquiera un full así NLP. He visto la gente simplemente hacer algunos experimentos, algunas mezclas y, digamos, eh, utilizar un modelo empírico, ¿sí? Con una regresión o una superficie de respuesta o un polinomio, una regresión, ¿sí? Para poder relacionar temperatura, composición con las Ks de extracción. Aquí en este caso, como son números fijos, ustedes pueden ver que esta función retorna tres, perdón, recibe tres parámetros porque PharmaPy necesita tres argumentos. PharmaPy internamente le va a pasar la composición, la temperatura y la presión. Y PharmaPy le dice a usted, haga lo que quiera con eso y me entrega las constantes de extracción. En este caso, pues digamos, dicen en inglés como naive, como estamos simplemente pasando unos números constantes. Entonces, muy buena pregunta, porque digamos que esto es un modelo simplificado, pues internamente
resuelve un modelo riguroso, digamos, de equilibrio, pero las constantes van a ser simplificadas. Em, yo creo que tal vez con eso vamos a mirar, vamos a probar suerte. Entonces aquí decimos Control, Shift y Tab. No, así no es Control, Shift y N. Ahí sí. Y yo creo que si no funciona así, tal vez por aquí, New Terminal, sí, vamos a hacerlo por aquí, así a ver si nos da. New Terminal. Entonces, él incluso activa, esto me gusta más, ¿sí? Porque él activa el environment, ¿cierto? De Conda, el ambiente de Conda. Y ya acá, yo lo que recomiendo en general es utilizar IPython. Por cierto, IPython lo creó un colombiano de la Universidad de Antioquia. IPython, IPython, y entonces aquí vamos a decir, IPython es como una interfaz un poco más amigable para ejecutar Python. Tiene algunas funcionalidades mejores que el Python así puro. Y entonces de acá podemos decir algo como run, run, y decimos tutorial, déjenme verificar dónde estoy, dónde estoy de las files. Ok, voy a salir de acá y tengo que hacer algo adicional. Ustedes pueden ver que estoy afuera de estas dos carpetas. Estoy aquí en el directorio parent, como el directorio raíz. Me tengo que pasar al directorio de source para poder correr desde ahí. Entonces yo digo cd, que es cambiar directorio, y luego source. ¿Cierto? Cuando yo digo esto, voy al source y después, ahí sí hay Python, y le vamos a dar run y vamos a dar tutorial. Si doy tab, me debería estar mostrando modelo de síntesis. Vamos a probar suerte. 3, 2, 1. Ok, muy bien. Entonces aquí vemos que es muy normal. Yo quería que nos equivocáramos para poder ir en la marcha aprendiendo sobre el error. Eh, es muy común que pase esto. Eh, lo que está pasando aquí es que el mezclador yo lo creé, pero no le añadí las corrientes que entran al mezclador, ¿cierto? Entonces se soluciona fácil. Lo que vamos a hacer aquí es en la línea 80 de flowsheet, mix for one, y agregación sobre la agregación. Punto, bases. No, perdón, es inlets. Inlets. Y entonces igual a, y es una lista, y la lista contiene la corriente A y la corriente B. ¿Sí? Y la corriente B. Probablemente tengamos la misma situación con el mezclador 2, tal vez. Miremos. No, aquí no. Aquí pasamos la lista directa. Perdón, pasamos la fase directa. Como es solo una fase, Pharmapack debería entender que, mm, que es única fase, ¿cierto? Que la siguiente fase la va a recibir de la sección continua del flowsheet. Vamos a cruzar los dedos y intentar de nuevo, porque así funciona. Vamos con esto. Dios mío, bendito. No speeches. Ok, vamos a ir viendo qué pasa. Entonces, este error pasa muy frecuentemente cuando no hemos adicionado la fase al reactor. Entonces, el reactor en continuo, si ustedes recuerdan, está lleno de líquido al inicio, ¿cierto? Y ese líquido, digamos, lo inicializamos aquí en la línea 56, pero creo que nunca lo usamos en el reactor. Entonces, aquí en la sección donde estamos agregando objetos al reactor, vamos a decir R1, punto, y decimos fases, y le pasamos como la línea 52, si no estoy mal, no, la línea 56, liquid connects, liquid connects. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Aquí es importante decir que Pharmapy nos está incluso alertando sobre eso, nos está diciendo, tenga cuidado, user warning, the following Pharmapy dice, los siguientes objetos no fueron detectados
en el reactor de flujo. Entonces, lo que acabamos de hacer fue eso, ¿sí? Como añadir las fases. No sé si fue el mismo mensaje del mezclador. Vamos a mirar. Ah, sí, el mezclador también nos dijo lo mismo. Vamos a ver si... no sé si el mezclador nos dijo lo mismo. Probablemente el mezclador no tiene la alerta activada, pero en el reactor, digamos, es bastante útil tener un diagnóstico de error. Vamos a volver a intentar. Vamos a volver a intentar. Mm, Ok, muy bien. Excelente. Miren qué belleza. Entonces, ahora el reactor corrió, perdón, el mezclador corrió, el reactor corrió. Esto aquí es como lo que retorna el integrador, que es el asimulo. Él está retornando un número de pasos, toda la información que él usó para integrar internamente el sistema de ecuaciones diferenciales. Él está diciendo que son 174 pasos. Él está dando información acá, información bien importante para diagnosticar si falla. Por ejemplo, miren esta maravilla, 7.200 segundos, o sea que sí son como 2 horas de operación. Son 2 horas de operación. Esta fue la que calculamos acá como runtime react, ¿cierto? El tiempo tal que se acumulan 40 litros de material. Eh, eh, Aquí yo creo que nos dio un error, pero mire que todo está funcionando, el holding tank, es decir, el tanque acumulador, el mezclador, el extractor funcionó, y lo que no está funcionando probablemente sea eh, una exportación. Ok, entonces vamos a mirar qué está pasando. En la línea 111, get phase. ¿Qué está pasando? Que yo estoy exportando unos resultados de PharmaPy con unas funcioncitas que cree que en la próxima clase podemos revisar. Eh, el problema aquí es que esta carpeta no existe, pero yo creo que eso es fácil de resolver. Vamos a crear la carpeta results. Mire que solo está data results. Y vamos y le decimos a esto, creo que aquí mismo se puede crear ese new folder y decir, no, aquí. Ay, no se puede ir. Me voy a ir hasta la carpeta como tal, lo que va a ser más fácil. Entonces vamos a crearla aquí. Vamos a decir archivos workshop. Y aquí nos falta una tercera carpeta que se llame results. Y digamos que eso tendría que darnos finalmente perfecto. Súper bien. Excelente. Bueno, yo creo que ya estamos como concluyendo la sesión. Yo voy a tratar de cerrar describiendo a grandes rasgos como las salidas, o sea, qué se puede leer de la salida del modelo. Y por supuesto, la próxima clase vamos a resolver algunas preguntas que aquí tengo en las diapositivas sobre qué preguntas le vamos a hacer al modelo, y para qué lo vamos a usar. Pero entonces, como para dar una idea de qué objetos de salida tenemos, yo quiero que hagamos una cosa así. Vamos a decir flowsheet y vamos a decir, digamos, reactor o 1. Ustedes pueden ver que aquí IPython recuerda lo que yo he hecho antes, ¿sí? Vamos a decir resultado, ¿cierto? Todo objeto de PharmaPy tiene un objeto de resultado, tiene como una instancia de resultado y él imprime qué está disponible en el resultado. Entonces, por ejemplo, dice acá, tiene los estados, la concentración y la temperatura, dimensión 6, las razones que hay 6 compuestos, ¿cierto? La temperatura es solo 1 y tiene algunos como estados extra el reactor, ¿cierto? Que son el calor de reacción y el calor de transferencia de calor en caso de que haya. Eh, entonces aquí está, digamos, como un sumario de lo que se puede acceder después después de resolver el modelo. Vamos a explorar alguno de ellos. Si uno le da flecha para arriba, le recuerda el último comando, entonces punto de nuevo y ya es un atributo de este result. Entonces podemos usar estos nombres de acá. Vamos a decir mod command.
Molcom, ay Dios mío, pues todo eso. Entonces es un diccionario. Entonces ustedes saben que en Python los diccionarios son súper flexibles, ¿cierto? Un diccionario puede tener otros diccionarios, un diccionario puede tener instancias, puede tener funciones, puede tener enteros, puede tener cualquier tipo de data. Entonces en este caso es un diccionario de arrays, de NumPy array, NumPy, eh, que son como matrices, digamos, para efectos prácticos. Y la ventaja de tener un diccionario es que yo puedo acceder por nombre a cada una de las concentraciones. Por ejemplo, yo puedo decirle concentración y después darle, entonces mire que ahí están todos. Si yo le doy comillas y tab, él me saca todos, entonces yo puedo revisar A. Y A, por ejemplo, tenemos que es de dimensión 175,51. ¿Qué significa esto? Significa que tiene 175 puntos en el tiempo y 51 puntos en el espacio, ¿cierto? Es decir, pasamos 50 números de discretizaciones, si recordamos, aquí en el reactor. ¿Dónde está? En el reactor. El reactor está por aquí. Entonces le decimos 50, entonces él hace 50 más 1 porque incluye lo que llamamos ¿cómo es que es? Boundary condition, la condición de entrada al, al reactor, que va a ser una constante, obviamente, porque las entradas no están cambiando, son corrientes fijas. Entonces, con esta información podemos ver cómo cambian las cosas en el espacio y en el tiempo, podemos hacer gráficos, podemos hacer todo tipo de análisis, que son análisis que probablemente ya nos toque dejar para el miércoles. Eh, Creo que voy a dejar hasta acá como para está un poco tarde, para no abusar de su confianza y tiempo. Eh, Espero que esta sesión haya sido útil para todos. Eh, y bueno, no sé, de pronto hay una o dos preguntas que podamos resolver antes de concluir, con todo gusto. Con todo gusto, ¿no? Gracias. Perfecto. Ok. Yo tengo una consulta, profe. O sea, ya definimos el modelo, ¿cierto? Ujú. Ya definimos las condiciones para nuestro sistema. Ya con esto podemos empezar a simular y predecir, o ese es el objetivo, ¿no? O sea, empezar a predecir qué mecanismos son los más viables para lo que nosotros queremos como producto clave, o el objetivo pues de hacer el modelo, ¿cierto? Exactamente, si uno podría, digamos, en principio, que es algo que hacemos mucho con PharmaPar, es como envolver todo esto en una función, ¿sabes? Que tú puedas, digamos, tener una f de x y que la x, no sé, tú quieres explorar la temperatura o el flujo, ¿sabes? Digamos, tú quieres producir más rápido los 40 litros, no quieres demorarte 2 horas, sino solo una, porque, digamos, tu proceso te está exigiendo eso. Entonces tú puedes sí, tener una función en la cual reciba el tiempo, el flujo, digamos, como argumento de entrada y podemos analizar escenarios, ¿sabes? Correr el modelo, no sé, para 20 flujos y crear gráficas y curvas de cómo cambia la conversión en el reactor, o no sé, cambiar temperaturas o cambiar relación molar de las entradas, ¿sabes? Que si fluyo más A que B, ¿qué pasa si añado algo en exceso? Entonces, como ese tipo de investigaciones podemos empezarlas a crear ya una vez tenemos un modelo como que funciona. Entonces, que es parte de lo que vamos a hacer en la segunda parte del curso, del workshop, es como lo que llamamos espacio de diseño, es como en qué región tengo que operar para, para tener cierta condición de proceso satisfecha, ¿cierto? Me toca explorar varios puntos. Aquí estamos explorando un punto, ¿cierto? Pero nos tocaría explorar como sistemáticamente en una región, en el espacio de diseño. Muchas gracias. Profesor Daniel, muchas gracias por la conferencia del día de hoy. Pues, continuaremos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Esperamos que descansen. Muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado el día de hoy. Que descansen. También. A todos y todas una feliz noche. Gracias por la participación.
participación y los esperamos el próximo miércoles.